Bueno, pues bienvenidos todos. Welcome, everybody. We'll start, as opposite to what is often done, we'll start with the credits. So first of all, the credit for Santiago that had the courage to invest in those turbulent times in a new press. Gracias, Santiago, por invertir en una instalación como la prensa ida en unos momentos tan turbulentos. Special thanks for our colleagues from Asia that have flew 10,000 kilometers to come today. Gracias a todos los compañeros de Asia, tanto de China como de Corea, que se han desplazado 10,000 kilómetros hoy para estar con nosotros. And thank you for everybody that took part in the preparation of this event. I will forget probably some names, but here we have most of them, especially recognition for Lorenzo and Jose Alberto that really spent long hours to get everything ready for today. So that's the general message. What is all about the tides of industrial change in those times? So technology, la tecnología está cambiando fundamentalmente el mundo tal como lo conocemos, con consecuencias en todos los ámbitos del mundo profesional. Si estáis tan aterrados como lo estoy yo, estad tranquilos, escanead el horizonte, utilizad vuestra intuición y buscad un buen partner de confianza con el que romper este cambio. Technology is fundamentally changing the world as we know it. If you are as scared as I am, don't panic. Use your intuition, scan the horizon, and find a trustful partner with whom to break through. Okay, so what about the event today? So we'll start with three presentations on, especially my colleagues from TIWER. Thanks, Ricardo. Thanks, Marco, for coming and accepting the challenge of being speakers today. But they will talk about two industries that are dramatically changing, which are energy transition, energetic transition, and car industry, electric car, electronic car. Probably it's happening right now, and in the 5 to 10 years to come, those two industries will change dramatically, probably in 5 years' time, more than in 100 years, and we are witnessing this. And of course, the last and the old approaches are not good anymore. That's the message also of the talk today. So we'll not talk too much about the ESA and TIWER, but allow me just to show you. You are in the building in which ESA has been doing tools and stamping parts for more than 50 years. That's the ESA of yesterday. You will see later on the ESA of today. We are here. This is an excuse, but we are inaugurating this AIDA press. Our colleagues from AIDA have been working with Medina and the team for 2 years. We now can start production with it. So that's the ESA of today. But the ESA of tomorrow started last week. So we did the first, the starting of the development of this new premise. It's 5 minutes away from here in Leganés, and it will be our assembly new plant for battery box, for electronic aluminum boxes, and so on and so forth. So we'll dedicate this building for stamping, and this will be our, in 15 months, as of now, our assembly premise in which we'll develop the business we'll talk later on about. Of course, our partners in robotics and in integration of electronics will have a very important say on this development together with our clients. Bueno, suficiente publicidad por ahora y para todo. A ver, esta es un poco la foto, ¿no? La triste foto de la industria en España en este momento, ¿no? Si vemos lo que ha pasado desde el año 2007 hasta el 2019, pues
Esto que decimos de a la cola, bueno, da un poco de escalofrío, ¿no? So the base for Spain in the European context for the industry in the last 12 years is not very reassuring, and it starts with a not so strong industrial starting point. So this is, I don't want to scare you. You all are aware of this information, but it's like we don't pay attention to this. We don't think of this too much, but this is really affecting all of us. Esta es la foto, ¿no? Bueno, recordar en los vídeos que os mandé previos, si los habéis visto, al final todos sabemos lo que fue la revolución industrial, inventar máquinas, empezó con la máquina de vapor. Lo importante no fue la primera revolución industrial, que lo fue, que automatizó el campo, que automatizó las fábricas, sino fue la segunda revolución industrial, the second industrial revolution, mainly related and connected with Taylor. And in this new second industrial revolution, Taylor invented how to use the machines invented in the first industrial revolution to definitely and fundamentally change the way we were producing things, we were working in all the works, and it changed the world forever. Okay, we all are aware what the third revolution is all about. It's about digital transformation. Computer, data analytics, robotics, all of these are artifacts of the third industrial revolution. La tercera revolución industrial es evidente, empezó a mediados del siglo pasado y tiene que ver con la transformación digital. Ahí están todos la invención del ordenador, el desarrollo de la robótica, de la inteligencia artificial y de la inteligencia asistida, ¿no? Entonces, ¿cuál será la cuarta revolución industrial? Pues es lo mismo a la tercera que fue la segunda a la primera. The fourth industrial revolution is the same for third industrial revolution as second industrial revolution was for the first. It's changing dramatically the way we do things, the way we live, the way we operate. If we had the artifacts of the third industrial revolution years ago, probably we were living totally different. And this is happening right now. Esto está pasando ahora. Si hubiéramos tenido las herramientas de la tercera revolución industrial mucho antes, probablemente pocas cosas que hacemos hoy las haríamos de la manera que lo hacemos. Hoy nos llega una nueva app al móvil y cambiamos completamente cómo nos desplazamos con Waze, cómo hacemos la compra. Está a la vuelta de un clic, ¿no? Todo esto está pasando y cambia completamente las reglas del juego, no tan lejos como 2020. Una cifra redonda, pero en la que ya hemos tenido muchísimos cambios de esa cuarta revolución industrial. Están por venir los definitivos. Antes veíamos la conducción asistida, pero es que hay tantos ejemplos, ¿no? Entonces, what do we have to expect from the year 2020? Many things, but in general, your industry is shifting dramatically. If your boat is not pointed at the right direction, you probably will have troubles. So today is all about that. It's about finding new ways, it's finding new partners. Probably your future partners are sitting together with you. Probably you met them this morning. And that's the topic. Let's find the right way to go because the world is dramatically changing and in 5 years' time, probably nothing will be the same. En 5 años, probablemente pocas cosas sigan siendo iguales. Si nos preocupa por nuestras empresas, ¿qué decir de nuestros trabajos? Ya sabemos los futurólogos, ¿no? El amigo Codrington un poco exagerado, ¿no? Decir que en 5 años todos nuestros trabajos, tal como son, habrán desaparecido, ya no será tanto, ya serán 10, ya serán 20, pero todo el mundo somos conscientes ya de que desde luego cambiarán, ¿no? Entonces, desaparecer, ¿no? Cambiar. Entonces, ¿en qué hay que basarse? What do we have to focus on to succeed in this fourth industrial revolution? We have to focus on the human strengths that are not yet fulfilled by robots. And we have many of those. Probably horizon scanning. The robots are good to do what we ask them to do. Los robots saben hacer lo que les decimos que hagan, pero no son muy buenos en otear el horizonte y en buscar nuevas oportunidades y experimentar, que es lo que tiene que ver con what if thinking. Tampoco son tan adaptativos como somos los humanos y probablemente la inteligencia artificial los haga más adaptativos de aquí a 10 años, de aquí a 20, de aquí a 30, pero desde luego no en el año 2020. No conocemos muchos ordenadores intuitivos y mucho menos ordenadores curiosos. No tienen curiosidad. La curiosidad del ser humano le abre puertas que el robot no es capaz todavía de encontrar
El ser un poco emprendedor, pues lo mismo, ¿no? Al final, o intrapreneur, as many gurus want to say, or entrepreneur. But it's also a human skill that is not yet fulfilled by the robots. And last, you can say, my son is much better than me in electronics and new systems. He was doing all of this for me. I was not able to do. But I'm obliged as an executive to still learn about tech and have some skills and some knowledge on tech, on technology, just to understand what's going on. Otherwise, I will be overwhelmed by that. But the most important of all is personal intelligence. And this has to do with connectivity, with human relationships, with finding partners where you just see competitors or you see suppliers, okay? For me, that's the most important thing the robots definitely cannot do and will help you to break through this fourth industrial revolution. Okay, this is what happened to me 3 years ago. Ricardo was my boss in Gestamp in the year 1997. I had a very good experience working with him, and for 20 years in my career, I have tried always to work again with Ricardo, and life offered me a second opportunity 3 years ago. By hazard, we just met in a photovoltaic project. Okay, we were agreed to get back in contact, but most important, the two of us built in the year 1997 was still there intact. So it was very fast to convince his partner, Marco, and my boss, Santiago, to be as crazy as develop in 2 months a concentration solar power field in the north of China in Mongolia. The challenge was you need 2 months, to do that. Otherwise, we are dead. I say, okay, I have some friends in China, Miss Samantha, for example, Miss Evie. I say, we can work together, and we turn toolmakers into concentration solar powers, special devices constructors for the north of China. Y fue un éxito. Después de encontrarnos Ricardo y yo tras 20 años separados de nuestra experiencia previa en Gestamp, la confianza existía todavía, pudimos extenderla él a su socio Marco y yo a mi jefe, a Santiago, y pudimos convencer a socios de China como Ivy y Samantha para desarrollar un parque cilindro parabólico en el norte de China, en Mongolia, y fue un éxito. En 2 meses estaba funcionando, se cumplieron todos los hitos que necesitaba Tiware y a partir de ahí lo demás era todo muy fácil. Cualquier cosa que hiciéramos iba a ser un éxito. And this is what we have been doing since. We can develop battery box, as Ricardo will explain later on. We can develop special electronic boxes. We can do whatever. But this is an open relationship. This trust is increased when it's shared. And that's what we are doing today. Extender esta confianza que tenemos y que nos permite acelerar proyectos y buscar la suma de las dos empresas, en este caso Tiware, una empresa de ingeniería, multitecnología y multiindustria, y EISA, una empresa industrial de rancio abolengo y 50 años aquí en Fuenlabrada, con mucho conocimiento de su oficio de matricería y estampación para poder desarrollar proyectos innovadores y hacer I+D. Y de esto va un poco, ¿no? He utilizado esta frase de Stephen Covey, un gurú de la confianza, que escribe un libro que se llama The Speed of Trust, la velocidad de la confianza. Casi lo explica todo. Cuando hay confianza se pueden desarrollar proyectos en común y abordar y superar tus miedos, ¿no? Contrario a lo que es estar viendo siempre competidores en el horizonte e intentando cerrar tu marco de actuación. Bueno, así desarrollamos, por ejemplo, proyectos de I+D aplicando Design Thinking en el mundo fotovoltaico. En este caso era ISA el que llevaba un poco la voz cantante y nos apoyábamos bastante en los conocimientos de Tiware, por ejemplo, en análisis de elementos finitos. En otro caso podía ser, por ejemplo, el proyecto Fotón, que va a explicar Marco muy bien después, un proyecto innovador que cambia totalmente el mundo energético global, especialmente en concentración solar, o ya un proyecto en común como el desarrollo de cajas electrónicas, no entendidas como una caja mecánica, sino como un conjunto y un sistema de regulación. So, own projects backed by the second company, or a project like the battery box or the electronic box developed together from the ground up
and including not only mechanical strength calculation, etc., but also thermal calculation, also crash test, because these are parts that are definitely in the middle of the car, and finite elements calculations. We can bring all of these together to co-develop, co-design with our clients future systems or subsystems for the car industry or for any other industry. Okay, in the room, I have some partners. I have 3 examples. A fastener supplier that turns to be a subsystem client for us, for EISA. Everything started as a supplier. They heard about what we were doing in other contexts, in different scenarios, y les pareció que podía ser una buena idea desarrollar sistemas en los que EISA fuera su proveedor. Por lo tanto, un proveedor termina siendo un cliente. Y encantados. Bueno, luego siempre está la tentación de decir, todo lo que me has hecho sufrir en calidad te lo voy a hacer sufrir yo ahora. Bueno, eso se habla y se llega a arreglar. ¿Verdad, Eric? También podemos hablar de proveedores de robótica o de células que terminan siendo un asesor en I+D, en integración, en técnicas nuevas de soldadura o incluso en desarrollo de nuevos productos, ¿no? También estáis en la sala. O lo he comentado antes, ¿no? Un proveedor de troqueles que termina siendo un experto en construcción de herramientas para construir cilindros parabólicos. Impresionante. Lo que quiero decir es que al final podéis tener sentado al lado al socio con el que vais a ser exitosos en esa cuarta revolución industrial y simplemente es cuestión de mente abierta y de confianza. Esa confianza se genera, a veces no es tan rápido como nos pasó a Ricardo y a mí, ya la teníamos bastante bien atada en los tiempos de Dueñas, pero bueno, podemos ayudar, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, al final, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el poder se gana compartiendo el conocimiento y no atesorándolo. So the conclusion is, power is gained by sharing knowledge, not hoarding it. Sharing my technology with a technology I have no clues, and adding the 2 of them, you can develop a subsystem which is really a breakthrough innovation in the future. De eso va un poco todo lo que tenemos relacionado con la obra que veis. Es un poco simbólico. Todos os podréis llevar uno de los submarcos de las obras que tenéis allí. No os preocupéis, hay para todos, si no se cogen pedidos, pero la filosofía y el mensaje es el mismo. Os lleváis un pedazo de una obra mayor y hoy la habéis compartido con proveedores futuros, clientes futuros, partners seguros, ¿no? Y unos irán para China, otros a Corea, otros irán a Alemania, otros se quedarán en cualquier parte de la geografía, pero sabed que en su día estuvieron integrando una obra mayor. Ese es el mensaje y esa es la filosofía. Al final, uniendo fuerzas, conseguimos hacer una obra de arte, pues podemos hacer esa obra de arte que es la innovación de subsistemas. ¿Vale? La tecnología está cambiando fundamentalmente el mundo tal como lo conocemos. Si estáis tan aterrados como yo lo estoy, no entréis en pánico y escuchadme, escanead el horizonte, usar vuestra intuición y encontrar un socio fiable con el que atravesarlo. Technology is dramatically changing the world around us. If you are as scared as I am, don't panic, scan the horizon and use your intuition to find a trustful partner to break it through. Muchas gracias y le doy la palabra a Marco. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este especial evento. Quiero agradecer a Pedro y a Santiago la confianza en la participación en el mismo y la oportunidad de compartir esta mañana con vosotros. En mi presentación vamos a hacer algunas reflexiones
acerca de energía y de la transición energética. Intentaré no ser demasiado incisivo en los temas técnicos, pero bueno, algunas curiosidades veremos. Lo primero, parece que el consenso acerca de que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas está claro, ¿no? El CO2 hoy en día y todos los gases de efecto invernadero están generando bastante preocupación en toda la sociedad, ¿no? Cierto es que hay otros gases de efecto invernadero, como esta molécula que hay aquí, que esto es metano. El metano tiene más de 20 veces la capacidad de efecto invernadero del CO2, ¿no? Pero bueno, estáos tranquilos porque hay menos de 200 veces la cantidad de CO2 en el aire, ¿no? Por eso, toda esta historia ahora del thermal frost, de si lanza metano y este tipo de cosas, con el deshielo de los polos, ¿no? Porque su capacidad de hacer efecto invernadero es 23, más de 20 veces la capacidad del CO2. Algunos datos interesantes. ¿En qué consumimos nosotros la energía? ¿En qué gasta el mundo la energía? El 51% de la energía la gastamos en procesos de calentamiento y enfriamiento. Un número sorprendente. El 32% lo gastamos en transporte. Todo el mundo consume, unido, un 32% de la energía en transporte. Y solo el 17% está en generación de electricidad. La parte de calentamiento y transporte tiene muy poca penetración la energía renovable, ¿no? Como veis, no sé si atrás lo podéis ver, solo el 9,8% en calentamiento y enfriamiento es renovable y solo el 3,3% en transporte. De lo cual, solo el 0,3% es electricidad. Sin embargo, en generación de energía, como ahora veremos, generación eléctrica, el porcentaje es bastante más elevado, un 26%. Only the 70% of the energy that is created is in power generation. The huge quantity of energy that we consume is in 51% in heating and cooling and 32% in transport. Tenemos muchas cosas que hacer si queremos realmente hacer un cambio en la forma de generar energía y de consumir energía. Para que os hagáis una idea, el crecimiento en 2018, la cantidad de energía relacionada con emisión de CO2 ha incrementado en 1,7% y más de un 11% de incremento en soporte a los combustibles fósiles. Esto es un aspecto normal de cómo es nuestra economía mundial y de cómo es la unión de los procesos globales. El 80% de la energía consumida proviene de combustibles fósiles a día de hoy, de forma global. Sí es cierto que desde el 2008-2005 hay un incremento en la generación de energía importante de fuentes renovables, que ahora veremos un poco más en detalle. Para que os hagáis una idea, en el mundo de los 7.000 gigavatios de potencia instalada, 2.300 son renovables, de los cuales prácticamente la mitad es hidráulica. Y la otra mitad se reparte fundamentalmente en eólica y solar. Una parte también significativa de biocombustibles, ¿no? En eólica tenemos más de 1.200 gigavatios y en solar más de 500 megavatios, ¿no? En eólica tenemos unos 600 gigavatios, en solar unos 500 gigavatios y el resto fundamentalmente es hidráulica. La fuente de la cual tenemos una cantidad ingente de energía es el sol. En el mundo tenemos una cantidad tan grande de energía que con una pequeña parte del desierto del Sáhara seríamos capaces de producir la energía que consume toda Europa. Lo que ocurre es que la densidad de energía del sol es muy baja
aprovecharla de una forma muy eficiente no es fácil. Sin embargo, la energía solar es la que ha estado creciendo desde el 2010 aproximadamente de forma constante. Los últimos 3 o 4 años la energía eólica ha caído un poco su implementación anual, sin embargo en solar este crecimiento nos ha llevado a unos 500 gigavatios instalados en 2018. Crecimiento constante, tan fuerte que prácticamente en los últimos 2 años, cada año se han instalado 100 gigavatios nuevos de energía solar, fundamentalmente fotovoltaica. Sin embargo, tenemos que hacer algunas reflexiones. La energía renovable que estamos utilizando, tanto la fotovoltaica como la eólica, o principalmente estas dos, son energías, como nosotros solemos llamarla, intermitentes o variables. ¿Por qué? Porque el recurso no es constante a lo largo de todo el día ni de todo el año. Sin embargo, esto hay que acomodarlo a la demanda. La demanda de energía también es variable. La demanda de energía varía en el año, en el día y en la ubicación. Por ejemplo, aquí tenéis el caso del precio y energía total producida en España, una fecha como el 15 de septiembre, y en Alemania. Como veis, en Alemania, las energías renovables que están en verde en el gráfico, en la hora solar son muchísimo más altas, lo que genera una reducción de precio y una disponibilidad diferente del resto de fuentes de generación. Fundamentalmente, la energía fotovoltaica nos da energía en el transcurso de la zona solar del día y la eólica da un poco más de energía por la noche, pero bastante constante cuando el recurso es existente, que no es evidentemente todos los días, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué reflexiones tenemos que hacer para el futuro? En principio, en 2050 se pretende tener un 85% de producción energética en fuentes renovables. Para vuestra curiosidad, el número de coches eléctricos en el mundo es de tan solo 5,1 millones, cuando la cantidad total de coches es de más de 1.200 millones. Luego aquí hay un potencial crecimiento muy fuerte. Tampoco tendría sentido crecer muchísimo el número de vehículos eléctricos y generar la energía que esos vehículos eléctricos consumen de una forma no renovable. Por tanto, ¿qué nos ocurre a día de hoy y qué tenemos que intentar prever para el futuro? A día de hoy, como podemos ver en este gráfico de la parte superior derecha, la necesidad de energía varía a lo largo del día. Normalmente en un país desarrollado, por la mañana cuando nos vamos a trabajar tenemos un incremento de la carga eléctrica, después baja un poco y cuando volvemos del trabajo tenemos otro incremento fuerte de la carga eléctrica. Cuando tenemos energías renovables intermitentes, como sería aquí en esta curva solar y eólica, la necesidad de otras fuentes de energía no intermitentes se agudiza mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que produce la renovable en este periodo tiene que dejarlo de producirlo otra fuente. Y cuando la renovable empiece a producir, deja de producir por la tarde, es esa otra fuente flexible la que tiene que dar esa carga base. Cuanto más, este es un estudio hecho en California, es la famosa curva del pato, cuanto más energía renovable intermitente tenemos, más se agudiza ese efecto. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones alternativas o buscar combinación de tecnologías que nos permitan conseguir el objetivo de reducir las emisiones de CO2, pero de una forma sostenible, de una forma que pueda ser una hibridación o una combinación de tecnologías de futuro.
Nosotros creemos en ello y creemos fuertemente en la hibridación de tecnologías. Aquí tenéis un ejemplo. La concentración solar, que voy a introducir muy brevemente, es una energía renovable que permite acumular energía no electroquímicamente, sino en acumulación térmica, con lo que permite que esa energía se ceda a la red en el momento en el que lo necesitas, desacoplando la producción energética del sol. Efecto bastante importante. A diferencia de fotovoltaica, como sabéis, en el efecto fotovoltaico, el sol nos produce directamente electricidad en forma de corriente continua y si no tuviésemos sol no produciríamos electricidad. Podemos acoplar baterías de proceso electroquímico para mejorar la respuesta, los efectos transitorios de la energía fotovoltaica que podemos producir. Sin embargo, a nivel producción de largo tiempo o de largo periodo, hoy en día las baterías químicas no nos dan esa flexibilidad de una forma económicamente adecuada. Por tanto, ¿qué hacemos en concentración solar? En concentración solar reflejamos mediante espejos que están curvados, reflejamos el sol y lo concentramos en un receptor que fundamentalmente es un intercambiador. Lo único que hace es coger la energía del sol y pasarla a un fluido. Normalmente utilizamos sal fundida. La sal fundida, en este caso, es muy amigable con el medio ambiente, es prácticamente un fertilizante. Si se cae al suelo es como echar fertilizante. Es nitrato sódico y nitrato potásico que nos permite captar toda esa energía del sol y guardarla, que es lo complicado. El reto del futuro es acumular, guardar energía para utilizarla cuando lo necesitemos. No ya tanto producir directamente, que también hay que producir directamente de forma barata y competitiva, pero necesitamos acumular, necesitamos guardar para poder gestionar la red. En concentración solar, esa forma de guardar energía es pasando toda la energía del sol a un fluido, en este caso sal fundida, que calentamos hasta 560, 600 grados. Todo el resto que tenemos en una planta de concentración solar es muy parecido, por no decir igual, que lo que hay en una térmica o que lo que hay en una nuclear. Es una turbina, un generador, generamos vapor, lo turbinamos y generamos electricidad. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que toda la caldera de combustible fósil, de carbón o de cualquier otro medio, lo hemos sustituido por una fuente en nuestra escala temporal infinita, como es el sol, y renovable. De tal manera que el calor que acumulamos en el tanque de sales, esa energía acumulada en el tanque de sales, nos permite decidir cuándo la convertimos en electricidad en función de esa demanda y esa necesidad que tiene la red, o que tiene nuestra ciudad, o que tiene nuestro país. A día de hoy, la tecnología termosolar es una tecnología comercial. Hay más de 5,5 gigavatios instalados en el mundo. Y sobre todo lo que es muy interesante es que esos 5,5 gigavatios instalados en el mundo tienen más de 16,6 gigavatios hora de acumulación térmica, de energía disponible para ser cedida a la red en el momento en el que la red nos lo demande. Aquí veis un ejemplo de las diferentes tecnologías. Esto es un ejemplo de torre. Todo lo que se ve aquí muy pequeñito son heliostatos, son elementos que siguen al sol con espejos curvados para concentrar la energía. ¿La energía dónde se concentra? En un punto central, en el receptor que decíamos, que es ese intercambiador, ese elemento que coge la energía del sol y se lo pasa a la sal fundida o al medio que utilicemos para acumular la energía. Y esta energía la acumulamos en estos tanques, que son tanques cada uno con capacidad de más de 30 o 40.000 toneladas de sal,
y que son muy eficientes porque hay una cantidad ingente de energía y muy poca superficie para perder calor. Con lo cual podemos tener la energía aquí acumulada bastante tiempo sin perder prácticamente nada, o muy poco. Y aquí veis una imagen del receptor, de lo que sería un receptor, que es ni más ni menos que un intercambiador. Al final es un receptor, un elemento que capta lo máximo posible de la energía del sol que le estamos poniendo y la traslada a la sal fundida que vamos a acumular. Por tanto, la hibridación de tecnologías, la hibridación entre las diferentes tecnologías renovables es una solución de futuro para producir de una forma competitiva y además poder producir sin emisiones de CO2 en momentos como la noche o los picos de demanda donde a día de hoy estamos utilizando otras fuentes de producción. Este es un mero ejemplo, es una de las plantas más grandes que se está construyendo hoy en día en el mundo, está en Dubái, os podéis imaginar el fresquito que hace en Dubái por la noche, sobre todo en verano. Entonces es una planta que está combinando fotovoltaica y termosolar, sobre todo para producir de forma barata durante el día con fotovoltaica y poder producir sin emisiones y de forma también competitiva durante la noche, con energía renovable. Esto es prácticamente lo que llamamos un sistema 24/7 que puede dar los 7 días de la semana y 24 horas energía solar. La cantidad de acumulación que tiene una planta como esta es ingente. Esta planta son 700 megavatios de concentración solar, apoyada con fotovoltaica. Y esos 700 megavatios tienen más de 10 horas de acumulación en acumulación térmica. Por tanto, en el futuro, ¿dónde está la forma de gestionar la red y tener una fuente solar renovable de generación energética? En una hibridación. O sea, fundamentalmente, fotovoltaica es muy importante. Fotovoltaica combinada con baterías electroquímicas es una muy buena opción que hay que combinar con fuentes, con tecnologías renovables alternativas que permitan producir cuando la suma de fotovoltaica y las baterías electroquímicas no pueden o no son competitivas. ¿Dónde está? A día de hoy sí es cierto que hay un porcentaje de inversión muy importante ya dedicado a renovable. Por supuesto, Teguer y EISA creen en ello y en ello estamos trabajando de forma fuerte para poner nuestro granito de arena. Para que tengáis una idea, más de 272 billones de dólares se han dedicado como inversión en 2008 a energía renovable, a generación o aumento de la capacidad de producción en energía renovable. Es un 65% del total. Mientras que un 28, unos 95 billones, se han dedicado a combustibles fósiles. Teguer y EISA ponen su granito de arena en esta actuación y, por supuesto, con la confianza de que la suma de colaboraciones es lo que puede hacer que al futuro tengamos algo diferente. Si metemos lo mismo al sistema, no saldrá nada diferente. Si metemos cosas diferentes, de forma colaborativa, generaremos nuevas soluciones. Teguer tiene más de 12 años desarrollando tecnología con capacidades de ingeniería, de desarrollo de producto, combinadas de fabricación, desarrollando tecnología en sectores renovables y en otros sectores, como luego os contará Ricardo, en automoción. Hemos participado en la mayor parte de los proyectos grandes de termosolar en el mundo, en Estados Unidos, China, como antes comentaba Pedro. Ahora estamos en Atacama, en Chile, en una planta muy interesante que da energía para las mineras chilenas y en muchas otras plantas a lo largo del mundo. En tecnología termosolar lo que es nuevo es la forma de captar la energía y ponerla en el receptor. Esta parte es lo que nosotros llamamos campo solar. En el campo solar
en el campo solar es donde se centran la mayor parte de las innovaciones futuras, porque fundamentalmente es la parte nueva y porque además es de entre el 28 al 32%, depende de la planta, del coste, del CAPEX, del capital cost de la planta. Por tanto, es la parte donde más innovación y reducción de costes y mejora de prestación es factible realizar. Desde el 2011 nosotros hemos estado desarrollando tecnología en el campo solar para fundamentalmente reducir su coste y mejorar su prestación. Los campos solares habituales normalmente están formados por heliostatos muy grandes. Recordar que un heliostato no es ni más ni menos que un seguidor del Sol que tiene una conjunción de espejos, un montón de espejos curvados para reflejar el Sol. Se dice muy rápido, pero realmente cuando hacemos una planta de este estilo, los heliostatos pueden llegar a estar hasta 1,5 kilómetros alejados de la torre. Pensar que en 1,5 kilómetros de distancia hay que apuntar a una cosa que tiene 14 metros de ancho y meter allí el máximo de energía. Eso implica cierta tecnología en la parte óptica, en los espejos y en todo el seguimiento solar. Habitualmente los heliostatos están formados por una pluralidad de espejos con tamaños bastante grandes, del entorno de 140 metros cuadrados, entre 100 y 180 metros cuadrados. Y están cableados. Todo ese campo solar que veíamos, toda esta parte, está cableada con potencia y comunicaciones. Bueno, todo esto, como ahora veremos en el fotón, que es un proyecto de innovación en el cual participa TEWER como líder del proyecto y EISA desarrolla con TEWER procesos de fabricación, está puesto en cuestionado y mejorado a nivel prestación y coste para reducir toda esa parte de precio del campo solar que decíamos anteriormente. En contra de lo que se está haciendo habitualmente, el concepto fotón es un heliostato de menor tamaño, de 14 metros cuadrados, con una estructura muy simplificada y que no utiliza cimentaciones, que al igual que en fotovoltaica, hincamos en el suelo. Todo este efecto, que parece que puede ser perjudicial en vistas de la precisión, lo compensamos por la inteligencia, la algoritmia y los sensores que integran el heliostato. Este es un heliostato inteligente que es capaz de detectar solo dónde está el Sol, seguirlo, corregir sus errores, porque los tiene. Lo que hemos hecho es un heliostato barato, con errores aposta, pero que la electrónica y la inteligencia corrija esos errores durante todo el seguimiento solar que ocurre en el día. Además, integra un sistema de comunicación mediante radiofrecuencia para eliminar todos los cableados y es powerless. Tiene una pequeña batería y un pequeño panel fotovoltaico que le da alimentación propia. Este heliostato además utiliza una tecnología bastante innovadora de reflector. El espejo es un espejo curvado, pero que en este caso, en una patente desarrollada por TEWER, está formado por un sándwich muy rígido, que es lo que hace que la estructura sea muy ligera, y ese sándwich tiene un espejo frontal muy fino, puede llegar a ser hasta de 1,5 milímetros. Imaginaros una lámina de espejo de 7 metros cuadrados, que es prácticamente una habitación de 1,5 milímetros. Pues eso se está controlando y se está manipulando aquí en EISA para la producción de este tipo de facetas. Esa lámina muy fina que tiene que reflejar el Sol está compuesta con un foam de poliuretano y en la capa trasera otro vidrio. ¿Por qué? Habitualmente, y esa es nuestra experiencia, esto se compone con vidrio, las facetas se hacen con vidrio y metal. Cuando cambia la temperatura en el campo solar, la diferencia de expansión de los dos materiales genera cambios en un vidrio curvado que tiene que reflejar el Sol sobre el receptor y genera pérdidas de producción. En este caso, este sistema es vidrio-vidrio, con lo cual el cambio de cualquier factor externo, temperatura, incluso
el viento que puede hacer que se deforme la faceta, están compensados por un sándwich muy rígido que, aunque le cambies la temperatura, no se cambia la curvatura, porque tienen los mismos coeficientes de dilatación en la parte superior y en la parte inferior. Todo este sistema nos permite hacer campos solares con menor superficie reflectante, con menos dinero, en definitiva, que producen igual o más. Además, la forma de los campos solares, en este gráfico la torre estaría aquí en medio y todo lo que hay alrededor serían heliostatos. A través de heliostatos con mucha mejor calidad óptica, los campos solares pueden tener otro paradigma, otra forma, ser más asimétricos. Esto sería una planta que está localizada en el hemisferio sur y este nuevo desarrollo nos permite poner más heliostatos al sur que al norte, porque por la trayectoria del Sol tenemos mucha más eficiencia de esos heliostatos que de los que ponemos en él. De tal manera que la energía que nosotros concentramos en los receptores y que el receptor habitualmente es cilíndrico, en este tipo de soluciones nos lleva a receptores que no son cilíndricos o que tienen una geometría variable. Dices, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues todo esto porque cuanto más concentremos la energía en el receptor y menos superficie tengamos emitiendo, más rendimiento tenemos. En definitiva, nos permite reducir el coste de la planta y producir más, que es lo que todos buscamos. Pensar que un receptor de este estilo, la sal por dentro alcanza 600 grados, con lo que el metal del que están hechos los tubos alcanza del entorno de 700-800 grados. De tal forma que haya que utilizar materiales bastante exóticos, por no decir caros, ¿no? Al final se utilizan aleaciones de níquel fundamentalmente. Y todo esto tiene un impacto en coste que no es menor. El fotón es un concepto que nos permitirá reducir el área efectiva del campo solar para producir la misma energía en el entorno de un 14% y que hará que la producción pueda superar la eficiencia anual, más que la producción, la eficiencia anual se mejore en el entorno de un 4%, reduciendo a su vez el CAPEX, el coste de la planta, en el entorno de un 10 a un 14%, dependiendo del diseño final de la planta. Bien, para concluir, con la colaboración podemos hacer, el pequeño fotón lo podemos hacer mucho más grande, que es uno de los factores que perseguimos tanto EISA como TEWER. Y como decía un ilustre científico, la fuerza motriz más poderosa no es el vapor, la electricidad o la energía atómica, es la voluntad. Con voluntad realmente podremos hacer muchas más cosas en la transición energética y sobre todo con colaboración. Muchas gracias por vuestro tiempo. Buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros aquí, un placer volver a ver a gente conocida y un placer conocer a gente nueva. Muchas gracias a Pedro y a Santiago por la oportunidad. Queríamos compartir con vosotros unas cuantas reflexiones ahora sobre el sector de automóvil. El sector de automóvil tiene, como todos sabéis, como 150 años de historia y ha vivido un montón de sistemas de motorización diferentes. Desde las primeras motorizaciones eléctricas con pilas de Volta en aquel entonces y motores eléctricos derivados de la primera revolución industrial, sistemas de vapor, sistemas de combustión interna, quemando combustibles más o menos refinados, quemando gas, hasta los tiempos actuales en los que por circunstancias medioambientales que todos conocemos, parece que se retoma otra vez el foco principalmente sobre la motorización eléctrica, no solo, y de eso hay mucho que hablar, pero principalmente sobre la motorización eléctrica, y esto nos lleva a nuevos escenarios. Al principio parecía, hace 10 años, 12 años, parecía que un coche eléctrico iba a ser una cosa muy sencilla, como un coche de Scalextric, ¿no? Un slot car,
que es un coche muy sencillo, con unas baterías simples, un motorcito eléctrico conectado a las ruedas. Nos quitamos las 45.000 piezas que tiene un coche actual y lo cambiamos por 350 o 3.000 a lo mucho, y esto se hace con 200 obreros en una planta de montaje, y esto es muy fácil. Desgraciadamente no es así. Actualmente, como sabéis, hasta los coches de radiocontrol tienen electrónica refrigerada por aire. El mundo es mucho más complicado que todo esto, y esto nos trae a los escenarios de los que queremos hablar hoy. Por necesidades de autonomía, principalmente, y por toda la funcionalidad adicional que tiene la movilidad, es decir, los coches, los vehículos, el automóvil, toda la necesidad de introducir energía portátil integrada en el vehículo lleva a una reconfiguración completa de lo que es el diseño del vehículo. No es una simple sustitución de una planta motora por otra, es un cambio integral en lo que es la concepción del vehículo. Y queremos analizarlo un poco más en detalle. El coche se llena, no se llena, se transforma en un vehículo rodante en el cual hay cajas con distintas funciones de todos los tamaños. Las cajas que albergan las baterías de ion litio son enormes, transforman y reconfiguran completamente el diseño estructural de los vehículos, y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos ejemplos como una propuesta de Volkswagen en la cual realmente el coche se convierte en una caja de baterías conectadas al eje delantero y el trasero. Este es el diseño del scooter de BMW, el E650 eléctrico, que todos conocéis, en el cual todo el diseño del scooter se convierte en la necesidad de coger una caja de baterías enorme a la que se le anclan directamente la pipa de dirección y el basculante posterior, y los momentos polares de inercia, el centro de gravedad, toda la distribución de masas, toda la transferencia de masas en frenada, en aceleración, en curva, pues quedan supeditados a este diseño. Pero eso realmente es lo que es una motocicleta, la capacidad de acelerar, de frenar, de inclinar, de que se comporte como una motocicleta. No es un cajón con ruedas, pero hay que hacer integrar todo eso. No es un mundo fácil. Tenéis aquí otro ejemplo de Audi, este es el i3 de BMW, en el cual, de nuevo, es una caja de baterías con un chasis alrededor. Pero no solo hay cajas grandes en el vehículo. Con toda la funcionalidad de recargas, de control, el vehículo, aparte de las cajas grandes, tiene cajas pequeñas con necesidades también complicadas y muy difíciles de solventar a todos los niveles. Uno de los problemas principales para las cajas grandes de baterías es que no solamente tienen que cumplir la función de albergar las baterías de ion litio, sino que es que forman parte de la estructura del vehículo. Y no solo de la estructura del vehículo, de todo su comportamiento estructural. Este es el i8, que todos conocéis. De nuevo, el i8, por resumirlo, es una caja de baterías a la que están atornillados el eje delantero y el eje trasero, con lo cual ya no es una caja de baterías, es el chasis del vehículo, en el que alrededor se le coloca una estructura de fibra de carbono integral para compensar el peso monstruoso que tiene el sistema de baterías abajo y para dotar de toda la rigidez torsional en los tres ejes que le falta a este esquema. Porque al final esto es un coche. La rigidez torsional del chasis conjunto, la distribución de masas, la distribución la posición del centro de gravedad, todo el comportamiento de los ejes polares de inercia es lo que determina la movilidad del vehículo. Es que es un coche que tiene que acelerar, comportarse en curva, tener autonomía y tener toda la funcionalidad que tiene un coche de combustión interna actual. No es una caja con ruedas. La influencia en la dinámica. Es una reflexión que viene derivada de la anterior. El tamaño que tienen estas soluciones integradas en el vehículo afecta, como os decía antes, el comportamiento dinámico de los vehículos. Afecta en sus posiciones de centro de gravedad, afecta en la distribución de masas, afecta en sus comportamientos en frenada, es mucho más visible en una motocicleta, pero afecta igual en un camión, afecta igual en una lancha motora o afecta, por supuesto, igual en un automóvil. Por ejemplo, uno de los requerimientos principales del coche y que más problemas está planteando hoy en día, soterrados o no soterrados, es el impacto, el crash. El crash tiene dos efectos muy negativos, muy incompatibles con las celdas de ion litio. Uno es las aceleraciones, es decir, un crash tiene que soportar aceleraciones tanto frontales como laterales como en vuelco de unos 85 Gs, es decir, 85 veces el peso propio durante 15 milisegundos, 20 milisegundos. Eso es como un mazazo.
Es el equivalente a un mazazo. No se puede resolver con una caja sencilla hecha de cualquier manera. Antes, esta función la resolvía el chasis del vehículo, pero es que la batería era un elemento pequeñito puesto en el capó del vehículo que con una contención muy simple podía cumplir la función. Hoy en día, la aceleración la tiene que cumplir un paquete de 1.200 kilos que alberga baterías de ion litio. Pero además tenemos las intrusiones. Las intrusiones, esto es un ensayo severo, seguramente el más severo al que están homologados los vehículos actuales, es el ensayo de poste lateral, lo conoceréis todos. Estos ensayos, y esto es un ensayo, este es el efecto seguramente de ensayar a una velocidad de impacto lateral no superior a 60 km por hora, a más velocidad el coche se parte en dos, las homologaciones se hacen a esa velocidad. Esta es la intrusión resultante. Esto antes lo aguantaban los refuerzos de puertas, el pilar B y todo el arco de seguridad central del vehículo. Pero es que ahora, en menos de una cuarta, impacta directamente con el paquete de ion litio. Esto es como pisar un teléfono móvil. Si hay algo que es incompatible con las baterías de ion litio, es el colapso, que crea inmediatamente cortocircuitos en sistemas que ya no están generando 12 voltios como los automóviles actuales, ni 6, ni 3, ni 2. Generan 400, 500, 600 voltios. Esto es una bomba. Pero no es que lo diga yo. Es que lo dicen todos los especialistas. Uno de los principales challenges, uno de los principales retos que tiene el sector es cómo compaginar estos dos desafíos. La necesidad de tener grandes autonomías con un sistema químico que no soporta bien ni los golpes, ni las intrusiones, ni los cortocircuitos, ni otras funcionalidades que veremos. Estos bomberos que veis aquí, delante de un Tesla, incendiado en Estados Unidos, ¿sabéis lo que están haciendo? Os lo digo yo. Están esperando a que se apague el fuego por sí mismo. Porque necesitan 11.000 litros de agua para apagar eso. Porque lo han ido aprendiendo sobre la marcha. Porque los primeros que se incendiaron los dejaban, como este señor, ahí a que se apagara solo porque no había forma de apagarlo. Porque el fuego metálico es uno de los más difíciles de apagar porque autogenera espontáneamente y funciona a temperaturas muy elevadas. Esto está reconstruyendo todas las secuencias de intervención de los cuerpos de intervención de todo el mundo. Pero no lo sabe mucha gente. Hay algunos periodistas que lo dicen. Si tenéis interés en profundizar sobre estos temas, yo os recomiendo que sigáis a Samuel de León, un ingeniero israelita que trabaja desde hace más de 30 años en seguridad pasiva, en seguridad de baterías, de todo tipo de tecnologías, ion litio, metálicas, aire metal. Él trabajó con el ejército israelita desde los inicios, haciendo y poniendo en marcha todos los sistemas de prevención de azar, es decir, de los incidentes que tenía el ejército israelita con todos los sistemas portátiles y no portátiles de baterías de todas tipologías utilizadas por el ejército en los tres cuerpos de ejército, tierra, mar y aire, y de ahí desarrolló su propia consultora. Ahora trabaja para todo el mundo, trabaja para la NASA, para todo el automóvil, trabaja para Airbus, trabaja para todo el mundo y ha especializado su consultoría en desarrollar los sistemas de prevención de los riesgos que plantean todo tipo de baterías, tanto en su fabricación como en su uso. Yo estuve con él en un seminario en Bruselas, interesantísimo, donde todo esto es el pan de cada día para su consultora. Pero no solamente tienen grandes retos las cajas grandes, lo que se llama el battery box, las que albergan las celdas de ion litio. El coche está plagado y se está plagando cada vez más de otro tipo de cajas de diversos tamaños para funciones auxiliares, para los sistemas de carga, los sistemas de control, sistemas de comunicaciones, cajas de todos los tamaños, cajas de 20 kilos, de 14 kilos, de 300 gramos, en las cuales todos los requerimientos que vamos a ver a continuación les afectan igual. Por ejemplo, la refrigeración. La refrigeración es un punto fundamental y relacionado con todo lo que hemos dicho anteriormente. Uno de los temas que más pueden influir en el funcionamiento de la electrónica es la temperatura. Sistemas que están empaquetados en espacios muy confinados, porque ya no hay espacio en el coche, que trabajan a voltajes muy altos y están generando temperaturas a 90, 100, 120 grados,
incluso más, necesitan ser refrigerados de forma eficiente. La refrigeración de forma eficiente necesita que todos los sistemas electrónicos estén muy cercanos entre sí y muy cercanos a las fuentes de refrigeración. Pero cuanto más cercanos están los elementos electrónicos, más riesgo hay de cortocircuitos y de arco eléctrico cuando estamos trabajando a altos voltajes. Con lo cual, sigue habiendo una incompatibilidad difícil de resolver. Todos esos sistemas necesitan desarrollar sistemas de refrigeración específicos que otra vez nos alejan del escenario sencillo de hacer un coche de Scalextric. Esto es mucho más complicado. Tenemos que refrigerar electrónica a diversos niveles distribuidas por todo el interior del vehículo y de forma eficaz. Tenemos la compatibilidad electromagnética, es decir, lo que se conoce comúnmente como las interferencias. Todo el problema de interferencia cruzada o de disfunción que provocan los campos magnéticos, electromagnéticos generados por los propios sistemas del vehículo, con los otros accesorios del vehículo y con todo el espectro electromagnético circundante, todo lo que generan las líneas eléctricas, las ciudades, el tráfico alrededor. Esto necesita dar soluciones específicas que llegan al nivel de tener que diseñar conectores específicos para las tomas de alto voltaje. Esto afecta a los materiales, esto afecta a toda la forma de selección de todas las uniones. Esto no se resuelve con conectores plásticos. Si se tiene que resolver esto con conectores que tengan capacidad de apantallamiento electromagnético, hay que utilizar metal, y no cualquier metal. Hay que utilizar metales que sean apantallables. La fijación de los metales no se puede hacer de cualquier manera sobre las bases de fijación, que de nuevo tienen que tener una rigidez mecánica para aguantar, como habíamos visto anteriormente, las torsiones mecánicas, y etcétera, etcétera, y las fijaciones al vehículo. Con lo cual, nos vamos metiendo en un panorama cada vez más complicado. Son especificaciones que antes, en un coche actual, en un coche de combustión interna, se resolvían en una escala menor, en unos sistemas de mucho menos voltaje, pero que hoy en día el Scalextric que es el coche eléctrico, nos está metiendo en escenarios complicados. La estanqueidad. Un coche actual tiene una batería de 12 voltios que está situada a casi 1 metro del suelo, en un empaquetamiento muy confinado para que no le entre el agua de lluvia, y está a 1 metro del suelo para que pueda pasar por encima de los charcos en caso de necesidad. Y es una batería así pequeñita de 12 voltios. Un coche eléctrico tiene 1.200 kilos de baterías a escasa 1/4 del suelo, generando 400 o 600 voltios. Bueno, pues tiene que aguantar el charco, porque los charcos van a seguir existiendo. Tiene que pasar por encima del charco. Tiene que ser estanco, pero tiene que ser mucho más estanca que una batería de 12 voltios. Tiene que ser estanco no solamente para pasar el charco, tiene que ser estanco mientras se torsiona en los dos ejes y después de haber sufrido 2 o 3 o 15 operaciones de mantenimiento durante la vida del vehículo. No es una caja estanca que la monto en fábrica, garantizo los sellados, le pongo las y ya está. No. Es que hay que intervenir en la electrónica, es que hay que mantener el vehículo. Es que eso supone que todos los procedimientos de intervención durante toda la vida del vehículo hay que repensarlos. Porque si no, el coche no es que se quede en el charco, es que saldrá ardiendo del charco. Esta es la batería del coche de Pedro que he puesto aquí para envenenar un poco. No es nada personal, no es nada personal, pero es una foto de una batería del mío de Mitsubishi un poquito pasada por agua. Con todo esto al final tenemos un montón de funciones complicadas que tienen que ser resueltas a nuestro nivel en la selección de los materiales, en la selección de los procesos, en la selección de los procesos de integración, en la selección de los sistemas de estanqueidad, de los sistemas de refrigeración. Es decir, que interpelan a un montón de metodologías de desarrollo del vehículo que antes, hasta el día de antes de ayer, en un vehículo de combustión interna, estaban ya distribuidos en el panel de suministro de cualquier OEM, de cualquier fabricante de coches, que tenía perfectamente predefinidos quién eran los que hacían el cálculo de crash y verificaban que el coche iba a pasar un ensayo de NCAP, quién hacía una batería, quién hacía un motor, una caja de cambios, un chasis. Pero ahora todo eso está cambiando.
Está cambiando porque el panorama necesita que cambie, porque hay que integrar todo eso de una manera nueva, con un montón de especificaciones nuevas. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a la reflexión de hoy. A que esto necesita un enfoque ya no industrial, necesita enfoques de negocio nuevos. Formas de pensar en la cual empecemos a considerar la industria fuera de nuestros propios límites, y cuando digo límites digo nuestras propias tarjetas de visita, y pensemos cómo una nueva conjunción de capacidades puede dar solución a sistemas en los que las especificaciones son complejas y necesitan soluciones de materiales, de procesos industriales, de integración de los procesos, de sistemas logísticos, de sistemas de mantenimiento, en un enfoque nuevo, en el cual ya no es fácil decir que un estampador estampa, un fundidor funde y un fabricante de neumáticos hace ruedas. Es que la suma de todo eso no nos va a resolver el problema. Necesitamos buscar soluciones integrales en un panorama diferente. En un panorama en el que, por necesidades de coste y peso principalmente, hay que ir buscando cada vez más soluciones óptimas, adecuadas a cada reto tecnológico, pero teniendo en cuenta todo el panorama de toda la complejidad de la especificación conjunta del sistema. Es decir, hay que hacer una labor de despiece funcional de lo que tenemos delante y pensarlo de nuevo. Pensar de qué manera, entre todos, podemos ir buscando soluciones locales que sean óptimos, funcionales, locales en peso y coste. Eso es una nueva manera de enfocar el sistema. Si lo conseguimos, el reto detrás, el beneficio detrás, es que esa conjunción de óptimos nos llevará a reducciones de coste, nos lleva a reducciones de peso, nos lleva a mejores prestacionales y, sobre todo, resuelve problemas funcionales que a día de hoy se están resolviendo en los centros de diseño de BMW, de Audi, de Volkswagen, de Fiat. Pues como ha pasado siempre en la historia del automóvil, las novedades se integran primero en casa del OEM, cuando las unidades son pocas. Lo está haciendo BMW porque fabrica escasos miles de vehículos eléctricos al año. Bueno, en 1920 también se hacían toda la estampación en interno, se hacían toda la fundición de aluminio en interno y de hierro, y Pegaso en 1950 tenía los tornos revólver que se fabricaban los tornillos en barajas. Ya, pero es que eso cambia. Eso está bien cuando fabricas 500, pero cuando fabricas cientos de miles o millones de vehículos al año, no lo puedes hacer en interno. Saldrá al sector, saldrá fuera, es decir, a nosotros. Le caerá a la cadena de suministro, porque es evidente, porque ha pasado con todas las tecnologías, porque ha pasado con la estampación, porque ha pasado con la fundición, porque ha pasado con todo lo que hacían los fabricantes hace 50 años. Os voy a poner un par de ejemplos. Esto a lo mejor permite visualizar un poco más el sentido del mensaje. A mí, por cuestiones de la vida, es un ejemplo personal. A mí me tocó reformar, no sé cómo decirlo exactamente, me tocó la misión de salvar en aquel entonces a Dalfimetal. Para los que no lo hayáis conocido, Dalfimetal era un proveedor español que cuando entré yo en 1998 tenía el 45% de los volantes de Europa. Una situación de predominio. Una empresa familiar de la familia de Gras Castellón que había llegado a ese nivel de dominio. Claro, eran, con el 45% de los volantes de Europa, eran los maestros absolutos de toda la tecnología de inyección de magnesio, recubrimientos de poliuretano y de cosido de cuero para hacer volantes en Europa, obviamente. Pero en 1998 apareció los primeros airbags frontales de conductor con el Fiesta. El desarrollo de un airbag, para los que no estéis familiarizados, el desarrollo de un airbag se hace necesariamente conjuntamente con el volante, porque la estructura del volante es el soporte físico del saco del airbag. Todo eso se desarrolla, se diseña y se valida de forma conjunta, porque trabajan de forma conjunta. De esa manera, con la introducción que tenía el airbag en el mercado, de una manera muy rápida, no estaba en riesgo la compra suelta de volantes. Es decir, Ford y el resto de detrás solamente podía comprar airbags
a fabricantes de airbags con volantes que tuviesen capacidad de desarrollarlos conjuntamente. No había otra manera de hacerlo. Dalfinetal no tenía esa capacidad. Me contrataron a mí para resolver el problema. En aquel entonces había dos fabricantes principales de airbags en Europa, Autoliv y TRW. Autoliv y TRW dominaban el sector en aquel entonces, claro, en situación de monopolio, se hacían todo en interno. Habían desarrollado sus ingenierías, su desarrollo de producto, habían patentado pirotecnias para los generadores de gas, tenían patentados los materiales de sacos, pero nosotros teníamos una situación de supervivencia. Nosotros no teníamos tiempo de hacer el recorrido igual que ellos, de desarrollo en 14 años. Nosotros optamos por la otra vía. Hicimos lo que no hacían ellos. Nosotros conseguimos una alianza con GIAT, que es el principal constructor de armamento en Francia, un acuerdo para adaptar pirotecnias militares que tenían ellos de tiempo de Napoleón, adaptarlas a los requerimientos del automóvil y hacerlas fabricar en las fábricas que tenían, también de tiempos de Napoleón, que hacía cartuchería en Tarbes, en el norte, en los Pirineos franceses. Desarrollamos la pirotecnia, la validamos, la patentamos e hicimos las líneas de fabricación en Tarbes. Cogimos un acuerdo similar con un fabricante de siliconas para hacer los paneles de silicona y las fábricas de siliconado que se montaban en Portugal. Contraté 200 ingenieros que repartí en 5 centros de desarrollo en toda Europa para coger parte de la experiencia de los sistemas de modelación en Madimo y Pancrás, que eran muy complicados y que nadie conocía en aquel entonces. Como no me daba tiempo a enseñarles, a que cogieran experiencia, tuve que robar ingenieros de mi competencia, de BRID, en Inglaterra, y les robé a 5, y hice 2 acuerdos de desarrollo con centros tecnológicos para que ellos, que tenían licencias universitarias y habían empezado a utilizar ese software a nivel universitario, nos apoyaran a utilizarlo a nivel industrial y nos apoyaran además con todos los medios de ensayo que ellos tenían allá aburridos, porque los habían comprado para hacer investigación, pero no los aplicaban en el medio industrial. A mí, TRW y Autoliv me decía que estaba loco porque nadie en el sector me iba a comprar una apuesta técnica de un airbag desarrollado con gente de centros universitarios, con ensayos no in-house. Bueno, pues lo hicimos. Lo hicimos en 3 años. En 3 años nos presentamos a la primera plataforma Renault-Nissan del primer Clio Micra, que recordáis todos, y ganamos todos los volantes, todos los airbags frontales y todos los airbags laterales. Dalfinetal triplicó la facturación en 7 años, antes de ser vendida a TRW. Eso es un poco el ejemplo que os quiero explicar hoy. Pero para eso es necesario pensar de otra manera. Pensar que para resolver todo este tipo de challenge, me sale la palabra en inglés, todo este tipo de desafíos, tenemos que desestructurarnos un poco y no vernos cada uno con la tarjeta de visita que tenemos, sino con las capacidades que juntos podemos aportar a la resolución del puzzle. Este puzzle requiere conocimientos y experiencias muy diversos, muy complejos, que vienen de sitios muchas veces muy inesperados. Como decía Pedro antes, un proveedor de tornillos puede ser nuestro socio en soluciones de fijación. Un proveedor de juntas de estanqueidad puede ser nuestro socio tecnológico en sistemas que garanticen estanqueidad, pero además en desarrollar los procedimientos de vida que darán solución a un OEM en un problema de mantenimiento. Podemos trabajar conjuntamente en soluciones fundidas y estampadas a la vez. ¿Por qué no? Es cuestión de entender dónde están los óptimos locales y tener la capacidad de consensuarlos, ponernos a trabajar juntos y no en la declinación del power chain, es decir, de la cadena de suministro habitual. Es cuestión solamente de olvidarnos de nuestras tarjetas de visita. Es lo que nosotros llamamos el Full System Supplier Plus, invento de Pedro, no me lo apropio, que es una forma de ver la integración a nivel sistema-subsistema. Como todos los que estamos en la sala, podemos tener la capacidad de pensar el reto a nivel sistema, a nivel de la complejidad que tiene, e intentar incorporar en nuevas formas societarias, en nuevas formas de relación,
las capacidades que todos tenemos para dar solución al problema. Es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias por la atención.